Muy bien, hermanos, buenos días. Qué gusto verles una vez más a todos y cada uno de ustedes. Un buen amigo y pastor mío me enseñó hace muchos años lo siguiente. Él decía que cuando él estaba orando, no le importaba que lo interrumpiera, ¿no? Que alguien toca la puerta, ¿verdad? Y hay que salir a abrirle o recibir una llamada telefónica o atender a alguna persona de la familia, ¿no? Y de manera diferente, él me enseñaba que cuando él estaba leyendo la Biblia, ahí no permitía interrupciones. Que si alguien tocaba, pues se tenía que esperar. Si alguien llamaba por teléfono, no contestaba. O si alguien de su casa le quería interrumpir, él no contestaba. Y yo le decía, bueno, pero ¿por qué es esa diferencia? Y él me decía, bueno, lo que pasa es que cuando yo estoy orando, yo le estoy hablando a Dios. Pero cuando estoy leyendo la Biblia, es Dios el que está hablando. Y a mí se me quedó grabado esa enseñanza a lo largo de los años, de que mi agenda, pues es una agenda que es movible, ¿verdad? O sea, que yo debo de ser abierto para los cambios que se puedan suscitar, pues hacerlo sin ningún problema. Pero la agenda de Dios es una agenda inamovible. O sea, la agenda de Dios es algo que Él determina y Él lo va a hacer a pesar de que cualquier persona, circunstancia, pues se pueda oponer a ello. Y el día de hoy, hermanos queridos, vamos a ver en el pasaje de Marcos capítulo 5, de los versículos 21 a 34, cómo el Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, Él no le importaba que la gente lo interrumpiera. No le importaba que la gente le cambiara su agenda. Y Él va a mostrar en este pasaje tres características de su persona y una cuarta, tres características de él que nosotros podemos imitar y una cuarta característica que nosotros tenemos que proclamarle a las personas que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les pido de favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo número 5, y vamos a leer de los versículos 21 a 34. Pero los vamos a ir leyendo en partes. El título de este mensaje es ¿te pareces a Cristo? ¿Cuánto te pareces a Cristo? ¿Okay? Vámonos por favor ahí a el Evangelio Marcos capítulo 5 y vamos a leer los primeros versículos del 21 al 23 y vamos a encontrar aquí la primera característica de Jesucristo. Jesucristo era accesible a la gente. Dice así Dios en su palabra. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ok, vamos a entender un poquito el contexto de lo que estamos leyendo para que podamos ubicarnos. Aquí en el primer versículo, en el 21, dice, pasando otra vez en una barca a la otra orilla. ¿Se acuerdan que nosotros dejamos al Señor Jesucristo la semana pasada cuando ese ex endemoniado gadareno, pues le rogaba mucho, ¿verdad? Y le decía, Señor Jesús, déjame ir contigo. ¿Okay? Porque el Señor Jesús ya estaba a punto de partir, a punto de subirse a la barca con sus discípulos. ¿Y Jesús qué le dijo? Le dijo, no, quédate, ¿verdad? Vete con los tuyos y dale testimonio de todo lo que ha hecho Dios contigo. Bueno, aquí en el versículo 21 dice que Jesús ahora sí abordó la barca y dice, se fue a la otra orilla. Si ustedes se acuerdan en ese mapa, ¿verdad? De ahí de esa zona del Medio Oriente,
hasta arriba del mar de Galilea estaba una ciudad famosa, Capernaum, ¿verdad? Ahí en esa región donde el Señor Jesucristo hizo muchos de sus milagros, en esa región donde el Señor Jesucristo desarrolló la primera parte de su ministerio. Y en el sur estaba Gadara, ¿verdad? Y el Señor Jesús y sus discípulos se fueron desde el sur, abordaron esa barca y se regresaron hasta el norte, hasta Capernaum. Y ahí, en ese lugar, es donde se iba a desarrollar un par de historias que vamos a ver el día de hoy. Una de ellas nos vamos a enfocar y la otra nada más la vamos a mencionar porque es cuestión de otra predicación diferente. Entonces, dice aquí, pasando, ¿verdad?, de Gadara, se fueron a Capernaum. Y se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo ya él utilizaba, ¿verdad? Ya tenía esa costumbre de que por la gran cantidad de personas que lo rodeaban, utilizaba como de atril, yo me imagino, ya sea la popa, es decir, la parte de adelante, perdón, la proa, la parte de adelante de la barca o la parte de atrás, algo debe utilizar como un púlpito, ¿verdad? Porque la gente era tanta que obviamente él no le dejaban estar ahí, lo rodeaban mucho. Y estando ahí el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que versículo 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. La palabra que aquí se traduce como uno de los principales quiere decir que él era el administrador. Él era el que se encargaba de muchos de los asuntos de la sinagoga allá en Capernaum. Por lo tanto, Jairo era de origen judío. Entonces Jairo estaba ahí, no era cualquier persona, era una persona adinerada, era una persona que tenía importancia, que tenía una relevancia allá en esa ciudad de Capernaum. Y este hombre, venciendo pues todos los prejuicios sociales que pudo haber él tenido y que pudo haber identificado de su sociedad, los dejó. Porque imagínense, él que pertenecía, ¿verdad?, a ese grupo de personas de élite de esa ciudad, y muchos de los hombres religiosos, ¿cómo consideraban a Jesús? Como un hereje, como alguien que enseñaba cosas opuestas a lo que ellos mismos estaban viviendo. Este hombre, a diferencia de los escribas, de los sacerdotes, Jairo tenía un corazón dispuesto para Dios. A pesar de que él era parte de esa administración, de esa sinagoga, seguramente Jairo era un hombre diferente, un hombre que era o trataba de ser justo delante de Dios, un hombre misericordioso, un hombre trabajador que daba de su tiempo para estar ahí administrando una sinagoga. Nosotros decimos fácil, era administrador, pero hermanos, administrar algo tiene sus bemoles. Imagínense lo que es administrar, por ejemplo, su casa, o los que tienen una empresa o son jefes de un departamento. Lo primero que tienen que administrar, pues es a las personas, ¿no? Y de veras que todos aquellos que hemos en nuestros trabajos es administrar personas, saben que tiene su dificultad. Gente que no viene, gente que llega tarde, que se compromete y no hace las cosas. Y las cosas se tienen que desarrollar con o sin la participación de esas personas. ¿Okay? Ni modo que no se hiciera el culto los días sábados, ¿verdad? Ahí en la sinagoga, pues porque a lo mejor no había llegado la persona que pone las bancas. O la persona, el judío que no barro trapeaba, o que limpiaba ahí. O la persona, ¿verdad? El sacerdote que tenía que tener los rollos de la escritura y que a lo mejor ese día tocara leer un rollo, por ejemplo, de Isaías, y que de repente no lo encontraran, ¿verdad? Que lo hubieran traspapelado, ¿no? El administrador de la sinagoga, como era Jairo, tenía que estar al cuidado de todas y cada una de las situaciones, de las personas, de los elementos, para que se pudiera llevar a cabo un servicio. Este hombre era Jairo. ¿Okay? Jairo llegó con Jesús. Y sabiendo lo que los escribas y los sacerdotes pensaban de él, de que Jesús era un hereje, un lunático, ya lo habían acusado, ¿verdad? De que Jesús hacía los milagros porque venía de parte de Dios. No, ¿verdad? Porque, hermanos, aunque eso ocurrió en otra parte, en otra población, las noticias corren, ¿verdad? Radio Pasillo es veloz, llega muy rápido. Entonces, Jairo sabía
lo que opinaban los sacerdotes de él, ¿sí? Los sacerdotes de las diferentes sinagogas, porque ellos tenían una comunicación. No es que viviesen aislados, ¿verdad? Una sinagoga de la otra, no. Todos tenían comunicación y al final de cuentas la gente, la clase sacerdotal de Jerusalén era quien gobernaba y dirigía no solamente la vida política de las sinagogas de Jerusalén, sino y del templo, sino de todas las sinagogas de la región. Entonces, Jairo sabía todo eso de Jesús. Y a pesar de eso, él lo hizo a un lado. Fue con Jesús, ¿sí? Y él hizo algo que no haría un judío. Los judíos, hermanos, bueno, aquí dice la palabra, ¿qué hizo Jairo? Dice, luego que le vio, se postró a sus pies. La palabra postrarse es una palabra que quiere decir que se inclina totalmente ante alguien. El judío, las personas de origen judío, no se postraban absolutamente ante nadie. Ellos tenían en su mente que ellos eran el pueblo escogido de Dios, que todas las naciones eran inferiores a él. Y no porque realmente se lo fueran, eso es lo que ellos creían, ¿verdad? En su tradición, en su costumbre. Entonces imagínense, Jairo, siendo un principal de la sinagoga, llega a ver a Jesús y se inclina, pone sus rodillas en el piso y se postra totalmente, ¿sí? Prácticamente su frente en el suelo, sus manos adelante, se postra delante de Jesús, reconociendo que él era alguien importante, reconociendo que él era el Hijo de Dios. Y para llegar a eso, hermanos, pues imagínense, piensen ustedes lo que iban a hablar de Jairo, ¿sí? ¿Qué iban a decir cuando se enteraran los sacerdotes? Oye, tú que eres de nuestro equipo, vas y te postras, ¿verdad? Delante de ese hombre que es nuestro enemigo, que anda enseñando doctrinas nuevas, que nos acusa, ¿verdad? Y con toda razón. Alguien que es nuestro opositor. Y tú vas y te postras delante de ese hombre. Jairo tuvo que hacer a un lado todo su bagaje que tenía para postrarse delante de un hombre. Y él hizo lo correcto. Se postró delante de Jesús. Se puso a sus pies. Y después de que estaba ahí en esa posición de humildad, Jairo le rogaba, ¿verdad?, a Jesús diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Y aquí la palabra salva quiere decir sanada. ¿Okay? Y ella vivirá. ¿Okay? El Señor Jesús tenía una agenda, tenía cosas por hacer. Y este hombre, pues el Señor Jesús dice que estaba ahí en la orilla del mar, seguramente él iba a empezar a enseñar, ¿va? Cuando llega Jairo, su agenda cambió, ¿sí? Por la petición de este hombre. La pregunta para ti y para mí en esta mañana es, ¿tú qué tan flexible eres con tu agenda? ¿Sí? A lo mejor tú en tu mente tienes levantarte, ir a trabajar, hacer ciertas cosas, pero ¿qué pasa si alguien te solicita algo? ¿Eres accesible? ¿Eres capaz de cambiar tu agenda por la agenda de Dios? Déjenme decirles algo muy interesante e importante, hermanos. Cualquier cristiano que quiera servir a Dios tiene que estar dispuesto a ser accesible, a cambiar su agenda, sabiendo que la agenda de Dios es más importante que tu agenda. Y muchos cristianos no consideran eso. Muchos cristianos decimos, no, ahorita no puedo. Y si hubieras venido, ¿verdad? Hace 2 horas, ahí yo estaba disponible. Pero ahorita, ¿qué crees? Ya me ocupé. Estoy viendo los frijoles, ¿verdad? Que no se pasen de cocimiento. Tengo que barrer, tengo que ir a pagar el agua, tengo que ir a pagar la luz. Tengo. Para servir a Dios, hermanos, necesitamos aprender esto. La agenda de Dios es más importante que mi propia agenda.
Así de sencillo, hermanos. ¿Tú quieres servir a Dios? Tienes que cambiar tu agenda. Y tú puedes decir, bueno, pero es que a lo mejor yo no me mando solo, estoy en mi trabajo, tengo algo que hacer, etcétera. Dios, cuando te quiere utilizar, se va a encargar de todo. Yo recuerdo una ocasión donde yo estaba trabajando en la oficina y tenía poquito que me habían dado la planta en ese trabajo. Y me dieron que capacitara a una persona de nuevo ingreso. Y esa persona pues no llegó a las 9 de la mañana, pasaron las 9:30, 10, tampoco llegó. Y de repente me habla por teléfono y que quería hablar conmigo para decirme que no iba a poder ir, para decirme que había fallecido una tía que para ella era como su mamá. Y me decía, quiero pedirte un gran favor. Dice, después de que iba a estar contigo en la capacitación, en el entrenamiento, pues iba a pedir permiso al director para poder salir, dice, porque voy a recibir en mi casa, pues a una amiga mía que viene de Francia. Dice, y quedé de verla en el centro de la ciudad. Y dice, pero yo ahorita no, ya no puedo verla, falleció mi tía, que es como mi mamá, ya todo eso me lo dijo llorando, dice, me tengo que ir a Guadalajara para enterrar a mi tía. ¿Tú podrías hacer el favor de ir al centro de la ciudad y hablar con esta amiga y explicarle esto para que ella siga otra agenda, haga otra cosa? Y yo le dije, pues no, no, ahorita no te puedo responder, necesitaría hablar con mi jefe, pues para ver si me da permiso, ¿no? Imagínense yo, recién contratado de planta y todo eso, y diciendo, bueno, pues ya no voy a trabajar, ¿no? Me voy a ir al centro a recibir a esta persona. Hablé con mi jefe y le expliqué cuál era la situación e increíblemente él me dijo, sí, adelante, ve y busca a la persona esta persona que viene de Francia, etcétera. Y esta persona, esta chica que yo estaba capacitando, me dijo cómo era su amiga de Francia. Le digo, oye, pero ¿cómo la voy a reconocer, verdad? Cuando estaba hablando por teléfono, pues yo no la conozco. Y dice, bueno, pues mira, ella es como de mi estatura. Y yo, ay, como de mi estatura, pues ¿tú cuánto mides, no? Pues, no, pues como 1,60. ¿Y qué más es aparte de que 1,60? No, pues ya me dijo, es güerita, es blanca de su piel, tiene el pelo, es pelirroja, tiene algo de pecas, y quedamos de vernos en el Zócalo. Le digo, sí, pero pues ¿en qué parte, no? Porque pues, el Zócalo es muy grande. A mí que me gustan las estadísticas, después investigué, y en esos días en la Ciudad de México, en el Zócalo, circulaban algo así como 2,5 millones de personas diario. Entonces, pues, ay, ¿yo cómo voy a conocer a una persona extranjera? Ay, no hablaba español. Dice, habla francés porque es francesa y habla algo de inglés. Le digo, bueno, yo hablo algo de inglés, entonces, pues, si la encuentro, pues por lo menos en inglés nos comunicamos. Y ella me puse a orar y todo eso, y cuando esta persona le hablé, le dije, ¿qué crees? Pues mi jefe sí me dio permiso, voy a atender lo que tú me estás pidiendo, ya lo autorizó el director, y y adelante, pues lo puedo hacer. Y no te preocupes, yo voy a encontrar a tu amiga y le voy a decir el problema que tienes, pues para que ella se regrese a su hotel o haga otro plan, ¿no? Otra gente. Y cuando yo iba en camino, iba pensando, ¿en qué me metí, verdad? O sea, ¿cómo le dije que sí, que yo le iba a encontrar y que le iba a decir? Pues, se me hace algo imposible, ¿verdad? De poder cumplir. Pero yo estaba confiado porque yo había orado de que Dios me iba a ayudar. Y pues ya llegué al Zócalo de la ciudad. Y ya que me salí, pues vi el problemón en el que me había metido, ¿no? Porque salí del metro y digo, híjoles, pues ahora ¿para dónde me voy? Para el norte, para el sur, me voy enfrente de la catedral, la espero en el palacio, me voy al asta, ¿verdad? Ahí está la bandera monumental. ¿Qué hago, no? Y pues otra vez que me pongo a orar, ¿no? Que me pongo a orar y que Dios me dice, pues vete para allá, ¿no? ¿Ya? Pues me fui caminando así por la orillita para llegar a la catedral y dije, no, yo creo que no creo que sea aquí. Y sí, no, realmente no era ahí. Y que me voy caminando para Tacuba y en esa parte, en esa esquina, yo ya cuando iba volteando a todos lados, hermanos, créanme, y yo a todas las personas que veía, a todas las mujeres que veía, las veía flaquitas, de 1,60, güeritas, pecositas, pelirrojas, a todas, ¡ay, cuál será, no! Y sí le pregunté a varias personas, y pues no, nadie era la persona que buscaban, Lisette, si no mal recuerdo el nombre de esta persona.
Y ya cuando me puse ahí en esa esquina, ¿verdad? Ahí para Madero, en la esquina del Zócalo, dije, aquí me voy a quedar. Aquí me voy a quedar. ¿Y qué creen, hermanos? Pues en ese momento que yo decidí ahí quedarme, yo no me estaba orando, llorando, llorando, que veo que se iba atravesando una persona que coincidía con las características de unos 60, delgadita, pelirroja, güerita, así, bueno, blanca de su piel, más o menos así como nuestra hermana Marisol, pecosita, pelirroja. Ella es. Ya que me acerco con ella, ya le pregunté, ¿verdad? En inglés, que si ella era Lisette, y me dijo que sí, que ella era, y bueno, yo ya le expliqué lo que había ocurrido. Me dijo, pues dile a Reina Gabriela que no se preocupe, pues yo pues tengo mi agenda, ¿verdad? Voy a estar varios meses, varios días en la Ciudad de México y yo haré mi agenda, no te preocupes. Y ya, entonces le avisé, ¿verdad? Para que no la estuviera esperando ahí en el Zócalo a esta compañera de trabajo. Y hermanos, ya cuando regresé en la tarde a la oficina, pues yo me acuerdo que decía, ay, pues todos los pendientes que dejé, pero yo estaba muy contento, ¿no? De poder haber servido en algo y de cómo Dios utilizó todas las cosas, pues para que ahí en medio de 2,5 millones de personas que visitaban el Zócalo de la ciudad, pues yo encontrara a esta chica, ¿no? Pues para mí fue un verdadero milagro. Pero yo tuve que cambiar mi agenda. Y así es Dios con nosotros. Hermanos, si tú quieres servir a Dios, créeme que no sé cuál sea tu agenda, pero tú tienes que hablar con tus autoridades, Dios va a arreglar las cosas para que tu agenda esté disponible cuando Dios quiere utilizar. Más adelante yo le prediqué el evangelio a esta compañera de trabajo. Ella era asesorada por un sacerdote jesuita, porque una chica multimillonaria, no aceptó a Jesucristo, pero entendió el evangelio, entendió lo que implicaba seguir a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Yo no sé cuál sea tu agenda de tu día a día, pero a veces Dios te quiere utilizar. Dios quiere y lo hace. Va a trastocar tus planes, va a moverte tus actividades, porque Dios te quiere utilizar. Y tú y yo necesitamos estar abiertos para obedecer, escuchar la voz de Dios y que podamos hacer la voluntad de Dios. Jairo tuvo que dejar todas sus actividades en la sinagoga, que no han de haber sido pocas, estar con su hija enferma porque estaba a punto de morir. Jairo en su corazón sabía, porque ya la fama de Jesús era mucha, de que Jesús la podía curar. Jairo tenía fe en Jesucristo, de que él podía hacer eso y muchísimo más, muchísimo más. Jairo tuvo que dejar todos sus prejuicios, todas sus costumbres, todo lo que él pensaba para poder acercarse. En el versículo 24 vemos la segunda característica que tenía Jesús. El versículo 24 dice, fue pues con él, es decir, Jesús fue con Jairo y le seguía gran multitud y le apretaba. Jesús dijo, ahorita no voy a predicar, ¿va? Voy a atender la solicitud de este hombre, de Jairo. Y esta es una característica de que Jesús estaba disponible. Una cosa es que tú seas accesible y otra cosa es que además de que eres accesible, estés dispuesto, tengas, ¿verdad? Esa actitud de decir, dejo lo que tengo que hacer y voy contigo, te atiendo. ¿Ok? Hoy en día hablar con muchas personas no es fácil. Hay muchas barreras para hablar con la gente. Hay gente que ya no quiere recibir una llamada tuya o que simplemente quiere establecer contacto y te dice que no te abre la puerta, etcétera. El Señor Jesucristo no era así. El Señor Jesucristo siempre estuvo disponible. No se negó a atender la petición de cualquier persona que se acercaba a él. Siempre, ¿verdad? En algunos pasajes pareciera, ¿verdad?, que el Señor Jesús se molestaba, pero en realidad no es así. En realidad Jesús no se molestaba porque la gente fuera a él. Siempre estuvo dispuesto. ¿Y tú qué tan disponible estás? Porque a veces nosotros decimos, bueno, sí quiero servir a Dios, sí quiero hacer la voluntad de Dios. Pero ahí viene, ¿verdad?
pero no estoy disponible. Oye, ¿qué crees? No, pues es que yo me tengo que levantar muy temprano, me tengo que arreglar, bañar, cambiar, desayunar, irme al trabajo, ta. Puedo en tal tiempo, tal día. Entonces, a lo mejor tú eres accesible, pero ¿qué tan disponible eres? Jesús siempre estuvo de una manera accesible a la gente y siempre estuvo disponible. ¿Y tú? Ser disponible, hermanos, toma tiempo. Toma de tu propio esfuerzo. Toma, ¿verdad? Por así decirlo, de sacrificar algo. No podemos, al menos la gran mayoría de personas, hacer dos cosas al mismo tiempo. Las mujeres sí, ¿verdad? Las mujeres pueden hacer dos o tres cosas al mismo tiempo, pero la gran mayoría de nosotros, o por lo menos yo no soy así. Yo tengo que hacer una cosa al mismo tiempo. Entonces, estar disponible, hermanos, los hombres decimos, hacemos una cosa y terminando eso, o a veces no la terminamos, pero la dejamos para ir a otra. Las mujeres sí, ¿verdad? Pueden hacer dos, tres cosas al mismo tiempo. Jesús estaba disponible. Jesús siempre estaba ahí, listo, ¿verdad? Obviamente se cansaba, obviamente se agotaba, como ya vimos en pasajes anteriores. Los días de Jesús empezaban muy temprano y solían acabar muy tarde. Todo el tiempo estaba trabajando, de tal suerte que en algunas ocasiones no tenían tiempo ni para comer. ¿Sí se acuerdan? Ya estudiamos ese pasaje. La pregunta para ti y para mí es, ¿y tú qué tan disponible estás para Dios? ¿Qué tan disponible estás? ¿Cuántas horas de tu vida pasas sirviendo a Dios? ¿Cuántas horas de tu vida? Muchos cristianos piensan que porque van una vez a la semana y dedican 2 horas para estar en un servicio, en un culto, ya están sirviendo a Dios. Habrá algunos que sí lo hagan, ¿sí? Porque vienen, dan clases, tocan, enseñan, limpian, acomodan cosas, etc. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría de cristianos en las iglesias no sirven, hermanos. La gran mayoría de cristianos simplemente somos consumidores de evangelio, ¿eh? Somos consumidores de recursos, pero no estamos produciendo servicios para Dios. Y la gran mayoría de esos servicios para Dios, hermanos, no se dan aquí. Se dan en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, ahí, ¿verdad? Porque la gente que recurre a ti normalmente no va a estar aquí, va a estar en la calle, en tu trabajo, en tu cuadra. Ese vecino, ¿verdad? Que llega y que te pide ayuda para algo, que se le cerró la puerta, que olvidó las llaves adentro, que se le descompuso el coche, que se le descargó la batería y tú necesitas dejar de hacer tus cosas, ¿verdad? Para ir y atender. O ese hermano o hermana que te habla, ¿verdad? Y que tiene una dificultad y te habla y te pide ayuda. ¿Y tú qué le dices? Ay, me encantaría ayudarte, pero no puedo. Háblale al pastor o háblale a tal hermano. Cuando piensa esto, cuando Dios te quiere utilizar a ti. Dios te quiere utilizar a ti. ¿Sí? Y a veces como tú no eres accesible, ni estás disponible, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Bateas, ¿verdad? Y a lo mejor esa persona lo ayuda a alguien más. Pero de entrada a lo mejor Dios te quería utilizar a ti. Dios quería hacer algo contigo. Y ya no se pudo hacer porque tú no estabas disponible. Atrás de la disponibilidad de una persona, hermanos, si en el caso particular de Jesús, había algo, un atributo por el cual él era accesible. El Señor Jesucristo tenía misericordia. El Señor Jesucristo tenía misericordia de las personas. ¿Sí se acuerdan de lo que es la misericordia? A veces confundimos las palabras, ¿verdad? Compasión con misericordia. La compasión es decir, ay, mira, esta persona me acaba de hablar, ¿verdad? Para solicitarme ayuda. Me duele, ¿verdad? Pero no te puedo ayudar. ¿Sí? Eso es compasión.
Pero cuando tú dices, voy a tomar acción y sí te voy a ayudar, eso es misericordia. Y el Señor Jesucristo tenía ambas, tenía compasión, pero también tenía misericordia. Iba y atendía las necesidades de la gente. De hecho, él así vino, a eso vino. En Marcos se le conoce a Jesús, el siervo, como eso, ¿verdad? Como el siervo. Un siervo es el que sirve, un esclavo. Cada cristiano, hermanos, a veces nos gusta llamarnos, soy el hijo de Dios. Y qué bueno, porque lo somos. Pero además de ser hijos de Dios, cada cristiano en realidad ha venido a ser un esclavo de Dios. Pablo dice, ¿verdad? Somos esclavos de la justicia. Y un esclavo no hace lo que él quiere. Un esclavo hace lo que su amo le diga. Los cristianos tenemos que hacer lo que Dios diga que hagamos. Y a veces nosotros estamos tan ocupados en nuestros negocios, en nuestros asuntos de la vida, que todas esas solicitudes que nos pueden hacer las personas no las atendemos porque nuestra agenda está muy ocupada, porque no somos accesibles o porque no estamos disponibles. ¿Okay? En ocasiones la gente nos pide algo sencillo y te comenta, ¿no? Oye, ¿qué crees? Tengo a un familiar enfermo o tengo este problema, no aparece mi hijo, no aparece mi hermano, mi esposo no tiene dinero, etcétera. Ora, ¿verdad? Y a veces hasta eso no hacemos. En ocasiones hasta estas cosas tan pequeñas se nos olvida. O ya cuando muchos, bueno, pues se lo voy a mandar ahí a la cadena de oración para que oren los demás. Oye, pero tú oraste, tú te detuviste y le dijiste a esa persona, no te preocupes, vamos a orar en este momento. Y en ese momento hablas con la persona y te pones a orar con ella. A veces no hacemos ni eso, hermanos. Y Dios quiere, ¿verdad?, que mostremos misericordia con todas las personas, que si vemos la necesidad de la gente, que actuemos para que la gente pueda resolver los problemas, las situaciones difíciles que tiene. A veces a la gente solamente le falta, lo único que quiere es que tú le escuches. Nada más. Y tú tienes que aprovechar esa oportunidad de que la escuches para predicarle el evangelio, para dirigirla a Dios. Y a veces no, a veces tú escuchas a la persona que tiene un problema, que va contigo, y tú le dices, no te preocupes, ¿verdad? Yo tengo un psiquiatra que te puede atender, ahí te voy a mandar su teléfono. O no te preocupes, yo conozco a una persona, ¿verdad? A un maestro y lo diferimos, ¿verdad? Lo mandamos con alguien más, en lugar de dirigirlo a quien puede resolver todos sus problemas, que es Dios. Y principalmente que Dios te quiere utilizar a ti. Dios te quiere utilizar a ti. Si Dios hubiera querido utilizar en primera instancia a otra persona, pues Dios lo hubiera mandado con otra persona, pero te lo estaba mandando a ti. Entonces tú tienes que dar ese primer paso, tú tienes que mostrar misericordia y atenderlo. La tercera característica la encontramos de los versículos 24 al 29. Dice, Jesús ya estaba dispuesto, disponible, ya iba con Jairo, iba a su casa. Pero ¿qué ocurre? Bueno, y lo que ocurre, hermanos, es lo que yo les he dicho en otras ocasiones. Aquí viene uno de los famosos sándwiches, ¿verdad? De Marcos. Está desarrollando una historia y queda ahí, ¿verdad? En pausa porque se mete otra historia. Ustedes han oído hablar de un cineasta mexicano, Alejandro González Iñárritu, creo que se llama. Sí, tiene muchas películas, digo, no porque yo sea así partidario de todas ellas, pero son películas que, digamos, son de mucha calidad, ha ganado Óscares, etcétera, ¿no? Como Amores Perros, Babel y Birdman y no sé cuántas más, ¿no? Bueno, una de sus características es que sus películas empieza una historia y de repente se corta esa historia y se mete otra, ¿no? Y luego empieza esta historia y se mete otra, y así, ¿verdad? Y esa es como su característica de ellos. Bueno, pues el autor original de eso no fue González Iñárritu, fue Marcos, ¿verdad? Inspirado por Dios, porque él empieza a contar la historia de Jairo y de repente, vamos a ver qué pasó de repente. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Estaba grave esta persona. 12 años padeciendo esta mujer de flujo de sangre, hemorragia. Versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía
y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva, seré sanada. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Imagínense que el Señor Jesucristo ya iba dispuesto, ¿verdad? Ya iba con Jairo a ver qué problema de salud tenía su hija. ¿Ok? Iba a ser una causa noble. Y de repente se le atraviesa esa mujer. El Señor Jesucristo también se le podía interrumpir. ¿Sí? Aceptaba las interrupciones. ¿Tú qué tanto aceptas las interrupciones? A veces tú estás, ¿verdad?, en tu agenda, bien metido, y alguien llega, necesita de ti, y tú le dices: no, 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 ven al rato, ¿eh? Ven mañana, ven la siguiente semana. Pues el Señor Jesucristo no se molestaba, ¿verdad?, porque le interrumpieran, ¿ok? Él iba a hacer algo bueno, algo noble, algo justo, pero también aceptó a esta mujer. Nosotros no sabemos qué es lo que provocó la enfermedad, el origen de la enfermedad de esta mujer. Lo que sí sabemos es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que tenía algo que técnicamente se llama menorragia, es decir, una salida continua de sangre de su cuerpo. En ese aspecto las mujeres no me pueden entender mucho mejor que los hombres, ¿verdad? Pues cada mes tienen una situación así, pero lo que esta mujer tenía no era, ¿verdad?, la costumbre de las mujeres, sino era una enfermedad. Y esa enfermedad era una enfermedad que causaba vergüenza, era una enfermedad que tenía en peligro su vida, porque puede provocar una anemia y podía tener efectos severos. Hermanos, con una persona con anemia se puede enfermar de muchas otras cosas. No tiene un sistema inmune deficiente. Cualquier gripa, cualquier enfermedad que para cualquier otro puede ser pequeña, leve, a una persona con anemia le puede costar su vida. ¿Okay? Además de esto, esta mujer con flujo de sangre era totalmente impura. Una mujer, cuando dice la ley en el Antiguo Testamento, allá en el capítulo 12 de Levítico, en los versículos 3 al 8, cuando una mujer había pasado por su periodo, pues esa mujer no podía ir a la sinagoga, tenía que pasar un proceso de purificación, no podía tomar a sus hijos, no podía tomar a su esposo, no podía sentarse en la silla, ¿verdad? Porque en la silla que se sentaba, esa silla era declarada ceremonialmente impura, en su cama también, en fin, todo lo que toca, ¿no? Entonces imagínense lo que esta mujer que tenía 12 años con flujo de sangre padecía. 12 años en los cuales no podía ir a la sinagoga, estaba impura, no podía tener contacto, ¿verdad?, con sus hijos, con su esposo, con nadie. Era una situación que la aislaba, ¿ok? Era una mujer que estaba contaminada, ¿sí?, a causa de esta enfermedad. Dice también que esta mujer, por su enfermedad, había padecido mucho y de muchos médicos. Y sí, había quedado en la ruina. Todo lo que tenía lo había gastado. Ustedes les parecerá chistoso, pero investigando, una de los tratamientos que se daba para una mujer que tuviera este tipo de padecimientos era lo siguiente. Esa mujer, decían los médicos de la época, ¿sí?, que podía beber vino, ¿verdad?, con alumbre. La alumbre es un pequeñito mineral que se usa para varias cosas, entre ellas se usa como un desodorante natural, bueno, que podía tomar vino con alumbre. Otros, decía otros médicos, vino con cebollas, picadita la cebolla. Y si es morada, mejor, ¿no? Tiene más propiedades. Pues nada de eso le funcionó. Había cuestiones, ¿verdad?, tan extremas como la siguiente, un tratamiento que consistía en la cebada, ponerle estiércol de burro y frotar, ¿no? ¿Sí? Ponerlo en la parte enferma.
Y todos estos tipos de tratamientos eran los que se usaban en la época para curar este tipo de enfermedades. Evidentemente, pues aquí Marcos dice, ¿verdad?, que le habían servido, no, ¿verdad? Que había visitado muchos médicos, había quedado pobre y nada de eso le había funcionado, absolutamente nada. Entonces, aquí nos encontramos, hermanos, con un problema sin solución, con una mujer que ya no sabía qué hacer, que había gastado todo, hasta que ella en su mente, con la fe suficiente, dijo, voy a ir con aquel que me puede curar, con Jesucristo, con este hombre, ¿verdad?, que ya su fama había llegado hasta ella, ¿ok? Ella había escuchado hablar del poder de Jesús y ella, al igual que Jairo, tuvo que vencer, echar a la basura todos los prejuicios que había en ese momento en la sociedad. Imagínense, esta mujer en medio de la multitud, simplemente ella por ir caminando y si tocaba a una persona, con el hombro, con un pie, con su ropa, esa persona era impura. Y ella tuvo que vencer en su mente, ¿verdad?, esa vejación para poder llegar a Jesús. Las mujeres no podían hablar en público a un hombre. Ella se acercó a Jesús y habló con él. Más adelantito lo vamos a ver. Tuvo que romper con esa barrera también. Esta mujer tuvo que hacer a un lado todo lo que le pudieran haber dicho. Esta mujer seguramente, pues lo que menos quería es ser notada, ¿verdad? Que la gente viera de su existencia por su problema de salud. Y sin embargo, ella hizo todo esto a un lado para buscar una cura a su enfermedad. Ella pensaba, ¿verdad?, si tan solo tocare su manto, ya no al Señor Jesús, sino solamente la puntita, ¿verdad?, una esquinita de su manto, eso me podrá sanar. La palabra que aquí se traduce como tocar es, nosotros tocar, pues es algo, una palabra que es suave, ¿no? Tocas algo. Pero la palabra que encontramos nosotros en los copias de los manuscritos es aferrarse. Es una traducción más correcta, aferrarse. Esta mujer pensaba, si solo me aferro, ¿verdad?, me agarro de una manera firme a una borlita, ¿verdad?, a una partecita del manto de Jesús, con eso va a ser suficiente. Hermanos, eso se llama fe. Cuando tú tienes un problema de cualquier índole, aquí estamos viendo un problema de salud, pero de cualquier índole, tu fe como cristiano debería de ser, si tan solo me agarrara a Dios, Dios me podría sanar, Dios me podría liberar de este problema. Pero a veces no se nos olvida eso. Y tenemos los problemas y recurrimos a todo menos a Dios. Cuando Dios es el único que en realidad nos puede solucionar todos nuestros problemas. Solo Él. Y buscamos, ¿verdad?, como esta mujer antes de acercarse a Jesús, buscó la ayuda de médicos. Seguramente tuvo por ahí una comadre, a lo mejor su comadre Jacinta le dijo, oye, manita, ¿sabes qué? Pues haz esto, ¿verdad? Yo supe que una persona también estaba igual que tú e hizo esto, ¿verdad? Seguramente probó otros remedios, ¿sí? Porque aquí lo dice, ¿verdad?, que había, a pesar de todo, ya había ido con médicos famosos, había gastado su dinero y nada le había funcionado. Y a veces nosotros somos así. Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos necesidades y vamos con todo, ¿verdad? Y nos gastamos a lo mejor hasta lo que no tenemos. Cuando con quien debemos ir es con Dios. A veces nosotros tomamos nuestras propias decisiones antes de ir con el que nos puede curar, que nos puede arreglar nuestros problemas, es decir, con Dios. ¿Okay? Que esta mujer quisiera tocar la túnica no era así como una superstición o no era algo mágico, no. Lo que ella tenía en mente era el poder que tenía Jesús. Eso es lo que ella tenía en mente. Ella tenía en su mente que Jesús podía arreglar eso. Yo les he dicho que
los cristianos, el mayor pecado que cometemos no es el chisme, ¿verdad? No es el adulterio, no es que digamos groserías, no. El mayor pecado que cometemos los cristianos en la actualidad se llama incredulidad. No le creemos a Dios que Él puede resolver los problemas, que Él puede hacer todas las cosas. Para Él no hay imposibles, hermanos. Él puede hacerlo todo. Pero nos falta la confianza plena en eso. Lo leemos y lo leemos en la Biblia y a veces, aún con todo ello, cuando estamos en el momento de la prueba, no recurrimos a Dios. Recurrimos a cualquier otra solución que nosotros tengamos. Dios es especialista en resolver problemas que no tienen solución. Y aquí, ¿verdad? El Señor Jesús lo demostró. Porque déjame decirte algo. Jesús sigue teniendo el mismo poder para curar personas enfermas. Lo que tú le estás leyendo es lo mismo que hoy puede hacer Jesús. Con o sin intervención de médicos, de medicinas, de tratamientos. Evidentemente, si tenemos médicos, medicinas y tratamientos, pues tenemos que utilizarlo, ¿verdad? Pero Dios lo puede hacer con o sin médicos. ¿Sí? Pero lo que Él quiere es que nuestra confianza esté puesta en Él. ¿Okay? Y esa es la confianza que tenía esta mujer, en que Jesús podía resolverlo. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, siempre que hizo un milagro, lo hizo, ¿verdad?, a través de tocar. ¿Sí? Él tocaba a alguien y lo sanaba o lo curaba. Con una palabra, ¿sí? Con el poder de su palabra, hacía las cosas. El que una persona se cure no depende de cuánta fe pueda tener la persona. Esta mujer sí tenía fe, por supuesto. Pero el que una persona se cure no depende de la gran fe que pueda tener una persona. Depende de quien la pueda curar. En este caso, depende de Dios. Dios es el que, si quiere, ¿verdad?, va a curar a las personas. ¿Okay? Lo que es diferente es la salvación. Dios no puede salvar a una persona si esa persona no tiene fe en Él, en la obra que hizo Jesucristo. ¿Okay? Pero la curación, Dios la puede hacer en personas que tengan poca fe en Él. Esta mujer sí tenía fe en Jesús, ¿verdad? Sí tenía fe. Dejó a un lado todas sus ataduras, todos sus prejuicios para ir. ¿Okay? Estas son 3 características de Jesús. Y la cuarta característica de Jesús que vemos en este pasaje no es una característica que nosotros podamos imitar, sino es una característica de Jesús que tenemos que proclamar. El cuarto punto de este mensaje, si me ponen la siguiente lámina, es que el siervo tiene infinito poder. Entonces, en los versículos 30 y 34 leemos así: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Okay? Sus discípulos le dijeron: maestro, ¿verdad? Señor Jesús, ves que la multitud te aprieta y tú nos andas preguntando quién, ¿verdad? ¿Quién fue de todos ellos? ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, teniendo miedo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hermanos, en estos versículos vemos varias cosas bien importantes. Lo primero es el infinito poder del Señor Jesucristo. ¿Okay? Algunas personas piensan, ¿verdad?, que así por la forma de cómo está redactado el versículo, piensan: ay, es que el Señor Jesús no supo, ¿verdad?, que algo de su poder salió. No, por supuesto, Jesucristo es omnisciente, Él todo lo sabe. ¿Okay? Cuando Él preguntó, ¿verdad?, ¿quién? Él lo hizo, ¿para qué? Para que la gente viera una vez más el poder de Dios. ¿Ok? Y obviamente esta mujer se le presentó el gran desafío. El decir, ¿verdad? Ella salió, ella estaba por ahí, seguramente yo les dije hace rato, quería ser invisible, ¿verdad? Ella ya había sentido que su cuerpo había dejado de sangrar. Ella ya tenía, ¿verdad?, esa gran bendición,
pero ella quería pasar inadvertida, que nadie supiera. Los discípulos, como a veces nosotros también somos, ellos empiezan a cuestionar a Jesús y lo hacen con sus ojos carnales, ¿verdad? Porque ellos, ¿qué piensan? ¿No? Ay, Jesús, ay, Señor. Pues ve cuánta gente hay aquí. Y tú nos preguntas, pues ¿quién fue? Pues si tú no te diste cuenta, pues menos nosotros, ¿verdad? A veces nosotros decimos, pues ni que tuviera 4 ojos, ¿no? A veces así cuando nos dicen, oye, ¿qué no viste la situación? No, pues es que yo te estaba poniendo atención, no vi lo que pasó atrás, ni que tuviera 4 ojos, ¿ah? A veces así me imagino a los discípulos, que, ay, Señor Jesús, pues ¿cómo tú me preguntas eso? Pues, ¿eh? Exacto, y aquí todo apretujado, como en el metro, ¿no? Cuando vas aquí en el metro de la Ciudad de México, hermanos, pues hay ciertas horas donde vas bien apretujado, vas así, ¿no? No te puedes mover y ya no se frena el metro y ¡bum! Te vas para adelante o cuando acelera te vas para atrás, vas bien apretado, ¿no? Entonces, y alguien te dice, ay, yo te vi en el metro. Ah, sí, ¿cuándo? No, pues tal día en la semana. ¿Tú no me viste? No, pues no. Había tantas personas, ¿verdad? Ahí que, pues la verdad, no. Ahora sí que mucho hice de esfuerzo para no caerme, ¿no? Para no aplastar a una persona, etcétera. Y tú me preguntas si te vi, pues no te vi. Bueno, Jesús lo que quería es que esta mujer hiciera lo que hizo. Esta mujer se dio cuenta, dice aquí, la mujer, ¿qué hizo? Temiendo y temblando. Cuando aquí dice temiendo y temblando, es decir, con un temor reverente a Dios, salió y se postró una vez más. Así lo que hizo Jairo, ¿se acuerdan? Esta mujer hizo lo mismo, se postró. Imagínense nada más, estoy hablando, Jairo, como un principal de la sinagoga, hizo eso delante de Jesús. Esta mujer, lo mismo, se postró. ¿Ok? Se postró delante del Señor Jesús, reconociendo que Él era el Hijo de Dios. Y le dijo toda la verdad, es decir, le contó, soy una mujer, tengo más de 12 años, ¿verdad? Enferma de flujo de sangre y toda su vergüenza, todo lo que pudo haber experimentado, lo hizo a un lado. ¿Por qué? Porque acababa de ser sanada por el Señor Jesús. Hizo a un lado todo. Imagínense quedar expuesto, ¿no? No es fácil estar en medio de un grupo de personas y que tú seas la persona expuesta. Nos da a veces mucha vergüenza. Por eso es que esta mujer, dice ahí, tenía miedo y ese miedo lo manifestaba como temblando, porque ella estaba rompiendo con una serie de prejuicios sociales, raciales, hasta de sexo, ¿verdad? Porque ella cómo podía hablar con un hombre a quien no conocía, ¿ok? Y dijo toda la verdad. En cambio, Jesús le dijo estas palabras que son, hermanos, súper importantes. Y aquí vemos otro atributo de Jesús. ¿Sí? Jesús todo lo sabe. Jesús le dijo a esta mujer y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Y ahora sí, la palabra que aquí se traduce como salva es de salvación. Es decir, tus pecados han sido perdonados. Tú ya estás salvada, ¿verdad? ¿Sí? Y Jesús, siendo Dios, vio su corazón. El hombre mira lo que tiene enfrente, ¿verdad? Pero Dios ve los corazones. Jesús vio su corazón. Jesús vio que ella ya se había arrepentido. Jesús vio que ella, ¿verdad? Al postrarse se había arrepentido de todo lo malo que había hecho y tenía un corazón dispuesto para aceptar a Dios. En la última parte del versículo 34 le dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Y ahí la palabra que dice sana se refiere a curada, curada de su problema, de su hemorragia continua. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahí tenemos dos palabras. En español lo leemos prácticamente igual, salva y sana. ¿Ok? Pero son palabras diferentes. En lo primero que está diciendo hija, cuando le dice hija, le está diciendo, hija, ¿cómo
Dios a cada una de las personas que creen, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? A todos los que creen en Jesús como lo que es el Hijo de Dios, se arrepienten, le piden perdón a Dios, Dios ¿cómo los toma? Como sus hijos, ¿ok? Jesús le dijo a esta mujer, hija, ¿sí? Es la única ocasión que Jesús le dice a una mujer en el Nuevo Testamento, hija, como diciéndole, ya eres hija de Dios. Dice, tu fe te ha hecho salva, ha sido perdonada de todos sus pecados y también de tu azote, de tu enfermedad. Un tercer atributo que vemos en este pasaje, en estos versículos finales, es que Jesús es soberano. Y así como en pasajes anteriores vimos que solamente Dios podía perdonar pecados, pues aquí Jesús le está diciendo en otras palabras, tus pecados ¿qué? Han sido perdonados. ¿Ok? Esto ya había suscitado un problema, ¿verdad? Antes con los escribas y los fariseos, porque decían, oye, pues tú quién eres siendo un hombre y perdonas pecados. Jesús aquí una vez más lo está diciendo, con otras palabras diferentes, pero al decirle que ella ya estaba salva, tus pecados han sido ¿qué? Perdonados. ¿Okay? Él tenía la autoridad, la facultad de perdonar pecados. Dios puede curar los pecados de personas que tengan poca fe o que no tengan fe en Dios. Pero nunca va a poder salvar a alguien que no le tenga fe en la obra de Jesucristo. Esta mujer recibió ambos beneficios porque tenía las dos cosas, ¿verdad? Fe en Jesucristo, se arrepintió, etc. Y pudo ser salvada. Lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, son esas características de Jesús. Jesús estaba siempre de manera accesible a la gente. Estaba dispuesto. Mostraba misericordia. Nosotros tenemos que parecernos a Él. Eso es lo que Pablo dijo en Corintios, ¿verdad? Que él no se cansaba, que él trabajaba hasta que en todo creyente fuera formada la imagen de Cristo. A Él nos tenemos que parecer, hermanos. Y la cuarta característica, que son varias en realidad, ¿verdad? Su poder, su omnisciencia, su soberanía para perdonar pecados. Eso es lo que le tenemos que proclamar a las personas. Ese es nuestro Dios. En ese Dios creemos y en ese Dios confiamos. Jesús todo lo puede hacer. En una predicación más adelante vamos a ver qué pasó con la otra tapa del sándwich, es decir, con Jairo. Por hoy hemos terminado. Dios bendito, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, pues por tu palabra. Gracias, Señor, porque pues en ella podemos ver características de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos ver cómo Él era un hombre aquí en la tierra, Señor, siendo Dios, pero que no le importaba mover su agenda, Señor, que siempre estaba accesible, dispuesto, misericordioso para hacer tu voluntad, Señor. Señor, llévanos a cada uno de nosotros a imitar, Señor, a nuestro Señor y Salvador, y también llévanos a proclamar lo que Él es, todopoderoso, soberano, para que la gente te pueda conocer, porque al final de cuentas, ese era el propósito final de Jesús, saber que Él era el Hijo de Dios y que la gente pudiese, Señor, depositar en Él toda su fe y toda su confianza. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros la podamos poner por obra. En el nombre glorioso del Salvador. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos de una manera abundante en esta semana que empieza hoy.